Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti que nos escuchas. Esto es Relatos de Ciudades Peligrosas. En esta ocasión queremos narrar un tema de actualidad. Resulta que nos hemos dado cuenta que en una de las ciudades que son consideradas más peligrosas, recientemente ha ocurrido una serie de apariciones. Apariciones fantasmales que no sabemos si son debido a la gran cantidad de violencia que ahí ocurre o si solo han sido coincidencias. De cualquier manera, queremos narrar un hecho que recientemente ha captado la atención y que ocurrió en una de las calles de esta ciudad. Cabe mencionar que esta ciudad es considerada de las más peligrosas, no solo del país sino del mundo. Resulta que esta aparición ha sido narrada por los testigos como la figura de un caballero de la edad medieval, es decir, de la edad media, aquellos caballeros que combatían en las cruzadas. ¿Será posible que en esta ciudad haya existido ese tipo de actividades? ¿Que hayan existido ese tipo de soldados que combatían en las cruzadas? No lo creo. Esta ciudad está muy lejos de donde ocurrieron esos hechos. Aquellas cruzadas en que combatían contra los sarracenos, contra los infieles. Eso ocurrió muy lejos de aquí. Pero, entonces, ¿por qué se ha visto esta imagen, esta aparición o este espectro en esta ciudad? Bueno, pues a nosotros también nos llamó la atención, por lo que nos pusimos a investigar en los archivos periodísticos de esta ciudad. Haciendo una extensa búsqueda, encontramos uno que tal vez tenga relación con este suceso. Es un tema que a continuación narraremos. Como ya dijimos, está en los archivos periodísticos. Es decir, es un hecho verdadero, un hecho que ocurrió en esta ciudad. Si es o no la aparición que se ha visto en estos lugares, eso lo dejamos a tu consideración. Por lo pronto, aquí te relataremos esa historia. Esto ocurrió hace 1 o 2 años, es decir, es reciente. Era un caluroso día de mayo. De por sí esta ciudad es calurosa la mayor parte del tiempo. En una polvorienta calle de una colonia de la periferia de esta ciudad, ese día, cerca del mediodía, los transeúntes que circulaban por esa calle se quedaron atónitos al ver una figura de un hombre que no era común. Es decir, era un hombre ataviado con una especie de disfraz o especie de armadura. No sabemos con qué intención salió a la calle así, vestido de esa forma o ataviado de esa forma, porque llamó la atención inmediatamente de la gente que transitaba por ahí. Dicho hombre vestía ropa camuflajeada, es decir, ropa de batalla, de combate, imitación camuflaje, ya que él no era un soldado o algo así. Portaba además ropa muy gruesa encima de esa ropa camuflajeada, ropa muy gruesa que para nada era con el calor que hacía en ese momento. Era una ropa gruesa, de manga larga y con capucha, de la cual portaba varias prendas. Tenía cubierta la cabeza con las capuchas como si fuera una especie de casco. Portaba además una máscara tal vez hecha por él mismo, por lo que no era posible reconocer quién era, ya que no se le veía su rostro. En una extremidad, en un brazo, portaba un artefacto hecho por él mismo, consistente en un rectángulo de plástico atado al brazo, a manera de escudo. Algo inverosímil para esta ciudad en esta época. Pero lo que más impactó a la gente era que en su diestra portaba un enorme instrumento cortante. Es decir, portaba un enorme machete, el cual usaba a manera de espada, a la usanza de aquellos caballeros medievales. ¿Quién era? No. ¿Qué hacía ahí? Nadie podía responder eso.
El hecho fue que este hombre empezó a actuar como si combatiera contra alguien. Empezó a mover la espada como si luchara contra algún enemigo invisible, haciendo ademanes de luchar, de lucha, luchando contra alguien que no se veía, por lo que la gente empezó a sentir temor. Tal vez alguien llamó a la policía, pero aquel individuo no manifestaba intención de lastimar a alguien. Él solo hacía ademanes contra el viento, por lo que pensamos que tal vez él alucinaba que peleaba contra algún enemigo invisible para los demás que solo él podía percibir. De vez en cuando emitía sonidos de guerra, sonidos de combate, sonidos que delataban que su lucha era contra alguien más poderoso que él. Pero él seguía combatiendo. Así transcurrió el tiempo, aunado a aquel intenso calor que se sentía. La gente sentía miedo también, por lo que muchos apresuraban su paso, pero a la distancia se quedaban observando a aquel individuo. ¿Quién será?, se preguntaban. Nadie podía decir, nadie lo reconocía, ya que, como mencionamos, iba cubierto del rostro. Aquel individuo seguía combatiendo, caminando por la calle, con su espada, blandiendo su espada, cortando el aire con ella y profiriendo gritos, lo que denotaba que seguía luchando. Poco tiempo después, se hizo presente una patrulla cuyos elementos policíacos, al ver a aquel individuo, tampoco daban crédito a lo que veían, por lo que reportaron a sus superiores lo que ahí acontecía. Después de esto descendieron de la unidad. Ninguno se atrevió a acercarse a aquel individuo, ya que seguía blandiendo su espada y profiriendo gritos. Pero sí le hablaron en voz alta, pidiéndole que dejara ese instrumento en el piso. A lo que el individuo hizo caso omiso. Parecía no escucharlos. Él seguía ensimismado en su lucha, en su mundo, en su alucinación. Tal vez por la manera en que actuaba, nos imaginamos que combatía contra algún dragón, contra alguna bestia que amenazaba con devorar o con destruir a la tierra, ya que estos individuos de la edad medieval es lo que él suponía que hacían: proteger a la tierra, combatir contra las grandes bestias aladas, por lo que él seguía en su mundo sin hacer caso de las indicaciones de los policías. Estos, al ver que no los obedecía, pidieron refuerzos y pidieron indicaciones, ya que no tenían idea de qué hacer. Se presentó otra unidad de patrullas, ya con más elementos. Lo conminaron a que dejara el instrumento.
a que se tranquilizara un poco. Pero este individuo seguía ignorándolos. Él no se detenía. Él seguía absorto en su mundo. Le insistieron varias veces en que dejara ese instrumento cortante, y todas las veces fueron ignorados. Poco a poco se le fueron acercando. Cabe hacer notar que aquel individuo a ellos nunca los amenazó. Él seguía en su mundo. Le volvieron a advertir que dejara el instrumento. La gente se empezó a reunir, atraída por esos sucesos, ese suceso tan raro que nunca habían visto. La policía, pues al notar que estaban rodeados de gente, pues no sabían qué hacer. Ese era el punto, que hasta que empezaron a acercarse más al individuo. De pronto, el individuo volteó hacia una de las patrullas. Tal vez las luces que emitían, no sabemos. Tal vez el tamaño de la unidad despertó en él o provocó en él algún tipo de alucinación. Tal vez confundió aquella unidad con alguna bestia y se lanzó a atacarla. Golpeaba la unidad con la espada, como queriendo cortarle las alas, cortarle las garras. Varias veces la estuvo golpeando, por lo que ahora sí ya los elementos de la policía se sintieron amenazados, tal vez atemorizados, y alguno de ellos sacó su arma, advirtiéndole al hombre que dejara de golpear la unidad y que dejara en el piso ese instrumento que portaba. Aquel individuo seguía combatiendo contra el dragón. Ya le había quitado un ala. Quería quitarle la otra, pero lo que más quería él era cortarle la cabeza. Aquel dragón se defendía ya que no caía, por lo que intensificó más su ataque. El elemento de la policía, al ver que seguía en su actuación y que no los obedecía, hizo un disparo al aire. Pero ni eso inmutó a este individuo. Él siguió atacando al dragón. Quería acabar con ese dragón. Quería salvar a la humanidad de esa amenaza. Aquel dragón también se defendía. Le lanzaba fuego con su hocico, por lo que el hombre emitía gritos, pero agarraba más fuerza para combatirlo. Regresaba con más furia a combatirlo. De pronto, sin que nadie pudiera evitarlo, aquel hombre fue atacado por el dragón. El fuego que emitió el dragón penetró en lo más profundo de sus entrañas, haciendo que el individuo cayera derribado sobre el piso, sin poder defenderse con su escudo de aquel fuego que emitió el dragón. Uno de los policías había activado su arma, la había accionado, por lo que aquel hombre cayó tirado en el piso.
Cayó con los ojos mirando al cielo. Sin poder creerlo, había sido derribado por el dragón. Aquel dragón que le escupió su fuego. Aquel dragón con el que no pudo derrotar. Sus ojos mirando al cielo, denostando una frustración por no haber podido salvar al mundo de aquella bestia. A lo lejos se escuchó el ulular de una sirena. Llegaban los servicios de emergencia y aquel hombre estaba malherido. Pero él pensó que otro dragón lo venía a atacar, por lo que al llegar los paramédicos no se resistió a que lo auxiliaran. Estos elementos trataron de auxiliarlo, es decir, de estabilizarlo para trasladarlo a un hospital, pero todo fue en vano. Aquel hombre quedó abatido, con su mirada fija al cielo. Había sido derrotado por el dragón. No pudo salvarnos, pero tal vez quedó con la satisfacción de haber cumplido su deber. Poco tiempo después, llegaron los servicios del servicio médico forense. Aquel hombre fue trasladado a la morgue local. Tal vez ellos sí supieron quién era, de quién se trataba. La opinión pública nunca supo quién era aquel individuo que salió ese día ni qué lo motivó a salir ese día a combatir dragones. Solo él supo por qué lo hizo. Ahora pensamos que este relato, este hecho verdadero, coincide con esas apariciones que se han notado en esta ciudad, y que aquel individuo estaba ataviado con un disfraz que se asemeja mucho al que portaban aquellos caballeros medievales. Tal vez ahora su alma es la que sigue en la calle buscando a los dragones, cuidando a la humanidad, protegiéndola. Por lo que, en su afán de cuidar a la humanidad de estas bestias, ha sido vista por algunos individuos. Tal vez si te das una vuelta por esta ciudad, circulas por esos rumbos en la noche, al anochecer, o ya muy entrada la noche, puedas distinguir esa silueta de un caballero que arrastra su espada. Tal vez sigue buscando a sus dragones. Tal vez te sientas protegido al verlo, no te atemorice. Lo único cierto que quedó es que aquel individuo nunca amenazó a la gente. Aquel individuo
solo cazaba dragones. Muchas gracias. Esperamos te haya gustado este relato. Nos vemos la próxima.